Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy tengo un invitado de lujo, Jonathan Silva, bogotano, 36 años, activista por la vida, y quiero leer su perfil porque él también es un joven bien preparado. Tiene formación en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma. Él fue becado por el Instituto Holandés para la Democracia en temas de formación política y también fue becado por el CESA en el programa de jóvenes políticos. Y para mí, Jonathan es como mi hermanito. Uh-huh. Él es mi hermanito. Yo conocí a Jonathan por allá en el año 2019, cuando estábamos haciendo campaña. Yo iba para el Consejo de Bogotá y tú ibas a ser edil. Edil de Chapinero. De Chapinero. Ahí nos conocimos en la sede del partido en esa época y hemos comenzado a caminar juntos. Una de las cosas que yo más admiro de Jonathan es su valentía. Uh-huh. Es su capacidad de llamar a las cosas por su nombre. Creo que es la persona más directa que existe y más valiente de las voces que tenemos en la política los cristianos. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Sarita. Gracias por esta invitación. Chévere estar acá. Y sí, tantas historias en todos estos años, ¿no? Yo creo que la política ha sido un disfrute, ha sido un viaje. Y ha sido también un llamado de parte de Dios, porque así lo tomamos los cristianos, que la política es un llamado. Y gracias, Sarita, por este espacio. Bueno, y todos hemos conocido los videos porque además todos sabemos que Jonathan es viral. O sea, uno habla de Jonathan y todo el mundo sabe quién es Jonathan. Pero de pronto una faceta más personal, Johnny. Cuéntanos cómo llegas tú al cristianismo. Bueno, yo llegué al cristianismo por mi abuelita. Recuerdo que en el barrio Meissen, en Ciudad Bolívar, en una cuadra había una iglesia cristiana de la Misión Discípulos de Cristo. Recuerdo tanto. Mi bisabuela iba a esa iglesia y era muy querida. Entonces invitó durante muchos años a mi abuelita. Mi abuelita como que no le gustaba mucho. De un momento a otro tomó la decisión. Empezó a ir con mi bisabuela a la iglesia y mi abuela decidió luego obligarme, iba a decirlo así, me obligaba a ir a la escuela dominical. Entonces eso era, si yo no iba a la escuela dominical no salía a jugar. En ese entonces uno salía era a jugar, a jugar yermis con los amigos, a jugar escondidas con los amigos. Entonces me decía, si voy a escuela dominical, puede ir a jugar con sus amigos. Entonces yo, juiciosito, todos los domingos iba a escuela dominical. El Señor ahí fue trabajando en mí poco a poco. Luego me aparto, tenía igual como 8 años. Como de los 8 a los 10 estuve yendo allá a la iglesia. Ya estaba un poquito más grandecito. Luego empecé a ir a otra iglesia ahí cerca en el barrio México. Pero de la forma de conocer al Señor fue gracias a mi abuelita. Ella fue la que me insistió, la que dijo, tiene que estar en la iglesia, las oraciones de ella. Además que el barrio, bueno, esa parte de Ciudad Bolívar sí es una de las menos peligrosas, no es tan peligrosa como otras zonas de Ciudad Bolívar, igual tiene sus peligros. Entonces, cuando ella veía que se me acercaba el jíbaro del barrio, eso nos sacaba palo, me daba palo a mí, le daba palo a él. O sea, fue una mujer muy valiente. Creo que no fue una mujer tibia, sino que si le tocaba sacar el palo para poder partírmelo a la cabeza, lo hacía, pero lo entendía porque es que era un contexto muy pesado y tenía que estar muy encima mío. Pero el legado más grande que ella me dejó fue obviamente el evangelio. Fue como, este es la vida que quiero que sigas, este es el mundo en el que quiero que estés, no puede ser otro. Y ahí fue donde mi mamá sí siempre ha sido un poquito más resistente, pero mi abuelita fue la que se dio esa batalla por mí. Bueno, eso es un mensaje también para esas abuelitas y esas mamás que de pronto temen por el futuro de sus hijos, porque sus hijos no lleguen a los pies de Cristo. Pues siempre miren lo que toca hacer para poder que un hijo de uno salga adelante, y no solamente salga adelante, sino que sea un valiente defensor de las causas del reino. Bueno, ¿y cómo llegaste tú a la política? Bueno, en la universidad, yo entro a la universidad, yo recuerdo por allá 2010 más o menos. Estaba muy de moda la ola verde de Antanas Mocos. Mi familia muy uribista, eso sí, muy uribista, pero les voy a decir algo, a mis santos, no.
Yo a Santos lo vi desde la primera Yo vez y tampoco voté por él. yo no me gustaba Santos, tengo Nada. que decirlo, pero mi familia era obviamente por el que diga Uribe, porque pues mi tía había tenido un negocio en Florencia de muebles y la extorsión era muy fuerte, entonces obviamente pues el agradecimiento con el presidente Uribe era inmenso, o sea, la familia estaba muy agradecida y pues del candidato de ellos era Santos, pero a mí el tipo nunca me gustó. Me gustaba Andrés Felipe Arias, me parecía maravilloso, pero bueno, también todo el entrampamiento que le hicieron. Luego en la universidad como que te corrompen un poquito ese pensamiento, entonces sí, es un delincuente, entonces uno, ay, sí, esto, entonces sí, llegué, tampoco me iba a ir para la extrema izquierda, eso sí, hasta ya no, pero me gustaban Tanas Mocus, me gustaba la forma de hacer política y me empecé a meter en las Juventudes Verdes en ese momento, recuerdo, para apoyar la campaña de Mocus, era ir de pronto a entregar un volante, etcétera. Luego me aparté de la política, duré un tiempo pues estudiando, haciendo otras cosas, trabajando, el trabajo no me daba para estar tan metido en la política. Luego por allá en el 2015 recuerdo que un amigo me invitó a una reunión que se llamaba Jóvenes por la Paz. Recuerdo tanto, en el 2015 estaba empezando el debate, del debate del sí y el no por el plebiscito. Entonces, ahí a mí me dio por meterme en las cosas nuevamente de la política. Entonces me puse a militar en el Partido Verde nuevamente, trabajé con las juventudes del Partido Verde. Luego con el tiempo vi que ya se estaba mamerteando mucho porque pues el Partido Verde en su momento tuvo una ala de Peñalosa, una ala de Mocus que no era de izquierda, pero estaba la ola que se había venido del petrismo, que era el Partido Progresistas, que estuvo con Petro acompañándolo en la alcaldía y se tomaron el Partido Verde, banderas feministas, pro LGBT, y yo era sí, era muy creyente de las causas nobles. Que promovía el centro, pero me rayaba mucho el tema del aborto y la ideología de género. Yo decía, yo con esto no estoy de acuerdo porque tengo unos principios cristianos. Y ahí me empecé a encarrilar. Luego me buscó un amigo, bueno, José Luis Pedraza, recuerdo, él ya no está en Colombia. Lo conocí, me invitó a una reunión de cristianos en política, ahí estaban otras personas y terminé luego metido en el Partido Colombia Justa Libres, ya militando, limpiando mi ideología, porque si bien yo no era de izquierda, pero sí tenía unos pensamientos un poco más hippies, por decirlo así, más ¿cómo te lo digo? Más buenistas. Entonces ya en Sí, Colombia como el el idealismo de la idealismo de la izquierda. paz, de que Sí. los derechos Ujú. humanos, que claro, nosotros creemos en la paz y en los derechos humanos, ¿quién no? Y los defendemos, pero bien enfocados, ahora desde una cosmovisión bíblica. Entonces me sirvió mucho Colombia Justa Libres porque entendí la cosmovisión bíblica de las cosas. ¿Sí? Eso nos sirvió mucho a muchas personas porque veníamos con otras ideas y el partido o las personas que estaban dentro del partido que sabían de cosmovisión bíblica nos ayudaron a entender cómo se debían manejar ciertos temas y desde el 2016, 17, bueno, entré en el partido a finales del 2017, recuerdo, en noviembre del 2017 empiezo a hacer campaña con ellos y desde ahí empiezo a cambiar muchas perspectivas y ya hasta el día de hoy, digamos que me he mantenido en muchas cosas que aprendí cada vez más enfocados en la cosmovisión bíblica, pero así fue como entré a la política, básicamente. Bueno, para los que no lo conocen personalmente, Jonathan es un hombre que es soltero y no tiene hijos, pero defiende a los niños. Entonces yo quiero que nos cuentes como qué está ahí en tu corazón o por qué terminaste tú defendiendo a los niños en el vientre, pero también los niños de estas ideologías, cuando tú no tienes como un acercamiento con niños pequeños. Pues yo comienzo por decir que eso es algo que se inculca desde la iglesia. Yo recuerdo que a los 8 o 9 años el pastor de la iglesia se dio una prédica sobre el aborto y a mí me marcó la vida. Eso a mí me marcó la vida lo que él dijo en ese momento. O sea, desde tan chiquito ya, quedé claro. En la medida que yo fui creciendo y me fui metiendo en la política, quería hacer muchas otras cosas. Quería hablar de cultura ciudadana, de movilidad, de seguridad, de economía, que son cosas que obviamente uno sigue abordando, pero eh, en el
en la medida que yo fui avanzando en activismo y en todo esto, fue el Señor el que me fue colocando esa carga en el corazón porque yo no lo quería hacer. O sea, mi plan dentro de la política no era defender estas causas para nada. Luego, en mi iglesia actual, que es Filadelfia Puente Largo, el pastor Luis Beltrán, en el 2015 también, más o menos, se hizo un congreso que se llama Salvemos a la Familia, que es de los pastores Aguayo, que la pastora Aguayo es senadora allá en Perú. Ella vino, dieron una serie de mensajes y eso también me empezó a inquietar los temas de familia, me empecé a enamorar de esos temas. Entonces, mira que es desde la iglesia donde te siembran las cosas buenas. Luego, por allá en el 2019, yo iba así caminando por el centro y veo una multitud de chicas con el pañuelo verde, así hay que abortar el sistema patriarcal, no sé qué. Yo ya veía viendo cómo se daba el debate del aborto en la Argentina, los pañuelos verdes, los pañuelos celestes. Yo ya sabía que los pañuelos verdes eran los aborteros y a mí me dolió en el corazón en gran manera. Yo vi chicas cristianas ahí precisamente, entonces eso fue lo que a mí más me impactó. Yo pues termino llegando a mi casa, entonces había un grupo de jóvenes del partido y yo les mando las fotos y les digo, miren lo que acabo de ver, nosotros tenemos que hacer algo y nos organizamos, armamos un grupo de muchachos, nos fuimos a hacer un plantón a la embajada argentina porque estaba ese debate allá ardiendo de legalizar o no el aborto, fuimos a apoyar a la Argentina, me empecé ya a involucrar en el movimiento Pro Vida. Y fue el Señor el que me tocó el corazón porque yo no quería hacer eso. Y ahí despertó esa pasión por mí. Y además fuerte porque el movimiento Pro Vida es un movimiento muy criticado desde lo político. Porque es un movimiento que es más lo que ha fracasado que lo que ha ganado. Y cuando digo fracasado lo digo en términos políticos, en términos de perder en la Corte Constitucional. Entonces ha sido una batalla dura y entendí que el Señor me quiso poner esta tarea porque no iba a ser fácil ganar esta batalla y ganar la guerra, porque ya, o sea, me entregó una causa de una guerra perdida. Eso es lo que muchas veces no entendemos. O sea, nosotros al día de hoy todavía tenemos una guerra perdida, pero es una guerra que hemos ido balanceando. O más bien, hemos perdido muchas batallas. Es una causa de 1000 batallas perdidas. Pero al final vamos a ganar la guerra. Más bien, creo que eso es lo que hay que decir. Pero cuando a ti te entregan el equipo perdedor, ahora, lo que estoy diciendo es que dentro del movimiento Pro Vida hemos perdido batallas, pero es un movimiento de gente firme en sus Y convicciones. cada día somos más, ¿no? Y es gente hermosa, es gente maravillosa, pero todos tenemos claro el movimiento Pro Vida, que somos el movimiento de las 1000 batallas perdidas, pero también somos el movimiento con más resiliencia, que más nos levantamos, que más sacamos, levantamos el pecho, levantamos la frente. Recuerdo que cuando se despenalizó el aborto, ese día, el día que yo, con unas 15 señoras solamente, porque todo el mundo se había ido y habían como 500 mujeres con el pañuelo verde festejando, y yo lo único que hice fue levantarme y decir, vamos a triunfar, vamos a dar la batalla. Ese día salí en todos los medios de comunicación. Yo cuando empecé a hablar se me vinieron todos los medios, desde la BBC, el New York Times, Caracol, RCN, porque en medio de la derrota solo habíamos 15 y el único hombre era yo. Creo que Jesús Magalla estaba por ahí también, pero Jesús estaba así pues aburrido, bueno. Entonces nos paramos firmes y sin querer y pues tomé un liderazgo en el movimiento. No estoy diciendo que yo sea el líder porque hay muchos líderes, pero se tomó un liderazgo más, un liderazgo fuerte. Y evidentemente cuando tú estás en la batalla por el aborto, contra el aborto más bien, que estás batallando contra el aborto, te das cuenta de algo que yo le aprendí a Agustín Laje, es que todo esto hacía parte de la ideología de género. La ideología de género lo que hace es promover el aborto, promover el tema LGBTI tanto en niños como en adultos. Porque aunque nosotros defendemos los niños, tenemos claro que los adultos también sufren este flagelo. Entonces yo entendí que la ideología de género era todo, era el aborto y era el ataque directo hacia los niños, hacia la dignidad y sobre todo hacia la inocencia de ellos. Y aún hoy yo puedo decir que todo esto de trata infantil, todo este tema de explotación sexual, todo este tema de abuso sexual está relacionado con la ideología de género. Tienen la misma raíz, o sea, son gemelos, son hermanos gemelos y es el mismo mal.
con formas distintas. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo esto, digo, Dios, ¿qué me entregaste? Me entregaste una vaina fregada, una vaina donde te van a sacar en los medios de comunicación. No te van a sacar como el héroe, como el gran político, sino como el homofóbico, El el antiderechos. transfóbico, el antiderechos. Y eso es lo que yo soy en los medios de comunicación. Mm. Eso me pesó y me dolió durante mucho tiempo. Ya después dije, vénganse y sigan escribiendo lo que se les dé la gana, pero al principio duele, al principio verte en un medio de comunicación Sí, claro. donde uno debería estar como lo que soñé en un tiempo que era el político, como muchos políticos amigos que salen en los medios como grandes. Yo salí y salgo en los medios aún como el homofóbico, antiderechos, y yo digo, hoy ya me alegra. Hoy puedo decir que para mí es un trofeo que un medio de Se comunicación cumple lo que hable. dice la palabra. Sí, ya es un trofeo, saque otro, hágale, Sí. hágale. Entonces, Mm. pero al principio fue duro. Entonces te digo, tenemos tenemos una causa de las 1000 batallas perdidas, pero que vamos a ganar la guerra. Y miren que Jonathan nos muestra la importancia cuando en las iglesias se habla de estos temas de cosmovisión bíblica, los temas de actualidad se tocan desde el púlpito, pero también se disipula correctamente a los jóvenes. Y creo que es algo que también tú y yo tenemos en el corazón, es esa preocupación de que ese trabajo no se está haciendo del todo. Y esa es la razón por la cual estas ideologías progresistas han avanzado tanto e incluso no puede haber muchísima contaminación en las opiniones de los jóvenes de iglesia. Bueno, quiero que nos cuentes sobre una cruzada por la que te has vuelto muy conocido y es el tema de exponer las obras de maldad de todo el movimiento transgénero, que incluso acaban ustedes de sacar con Samuel Adrián un documental sobre Colombia, fábrica de niños trans. Uh-huh. Cuéntanos cuál es el estado del arte, o sea, qué es lo que está sucediendo actualmente en Colombia. Mira, yo te voy a comenzar por esto y por qué también me apasioné por este tema. Y es porque yo he sido un cristiano fervoroso, o sea, me considero un cristiano que ama su fe cristiana. Y lo primero que me empiezo a dar cuenta es que todas estas leyes y todas estas apuestas tienen un objetivo principal y es atacar la fe cristiana. Atacar a los líderes cristianos, atacar a los pastores cristianos, aún a sacerdotes, a laicos, tanto católicos como evangélicos, porque el objetivo de esta agenda es atacar a los defensores, a esa reserva moral, a ese muro de contención, porque sabes que si derribas la defensa puedes meter toda tu porquería. Entonces uno no puede salir a defender esto si no entiende que hay que defender la fe cristiana. Aún tuve muchas discusiones con activistas que me decían, no, a mí no me interesa defender la fe cristiana, que se defiendan como puedan. Yo decía, es que ese es la semilla principal, o sea, lo que hay que cuidar es a los líderes cristianos que dicen lo que deben decir, que lo bueno es bueno y lo malo es malo, entendiendo aún que esta defensa es una defensa desagradecida. No muchas veces las iglesias y los pastores te lo van a agradecer, o sea, pero mi punto no es que me lo agradezcan, mi punto es que si yo no los defiendo a ellos, se va a venir toda esta oleada porque ellos son el muro de contención. Luego de eso, lo que ellos querían promover era todo el concepto de rebeldía. ¿Y por qué digo rebeldía? Porque el principio de la rebeldía es la división. Entonces lo que quieren es dividir a padres contra sus hijos, ponerlos como enemigos. Si tu hijo toma una decisión, tú como padre no lo puedes contradecir y lo tienes que apoyar. O sea, tú te arrodillas ante tu hijo como padre. Ese es un principio satánico, un principio de rebeldía. El principio de la ideología de género es un principio de rebeldía. De yo hago con mi vida lo que se me da la gana, hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. Contra Dios también, porque es ir en contra del diseño. Inicialmente es contra los padres y evidentemente contra Dios. Hay que decirlo de frente, estas agendas van contra Dios, contra los padres de familia, que son las bases fundamentales de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, si honras a padre y madre, tendrás vida más larga, tendrás la bendición. Lo que quiere hacer toda esta ideología es acabar con esa bendición que la Biblia nos está dando. Y es que eso no lo hemos entendido. El segundo ataque de esta agenda ideológica es el fundamento principal de la teología cristiana, que es que todo es creado por la palabra.
Entonces, como todo es creado por la palabra, ellos quieren convertirse en Dios y crearse por la palabra. Yo me autodetermino como uno, como otro, como perro, como gato, como hombre o como mujer. Yo mismo me formo. O sea, no hay ninguna otra entidad que lo pueda hacer sino yo mismo. Y ahora bajamos a la niñez. ¿Por qué? Porque esa niña necesitamos sacarla de sus padres, quitársela a sus padres, quitársela a la iglesia y darles el poder para decidir qué quieren ser. Y si no tienen el poder para decidir quién quieren ser, pues usurpamos la figura de un padre y que el padre manipule a ese niño. Porque quitar los niños del reino de los cielos es la tarea que Satanás realmente quiere. Si nosotros no entendemos el concepto espiritual, no vamos a entender absolutamente nada, porque esto es una guerra de altares, esto es una guerra de Satanás contra nosotros los cristianos, y de ahí viene el resto de cosas. Qué pena que me ponga tan apologético, tan evangélico, tan aleluyo, y lanveraderillos, y pues, está perfecto. y si no, pues de malas, al que no le gusta no importa, pero hay que entender eso. Ahí vienen las ideologías y la forma de combatir esas ideologías es defendiendo la fe cristiana, porque vas a necesitar a los cristianos para organizarse y que ataquen esta agenda, que defiendan a sus hijos, que defiendan sus familias, que defiendan la autoridad que Dios les dio como padres. Los padres tienen que defender la autoridad que Dios les dio, porque el gran amor que uno puede tener hacia otra persona es decirle que está haciendo mal. Y no hay mayor amor que un padre le pueda decir a su hijo que está mal. Porque no lo va a querer en las drogas, no lo va a querer en la delincuencia, no lo va a querer con VIH, no lo va a querer ver con una vida destrozada y en ansiedad. No lo va a querer verse suicidando. Entonces, ¿qué va a querer? Es un hijo que esté caminando en los caminos del Señor. Y eso, a través de la ideología de género, realmente es lo que el enemigo vino a destruir. Ahora te lo traducen en leyes y ya cuando vamos a defender estas posturas en el Congreso de la República tenemos que ser técnicos, hablar de filosofía del derecho, hablar de antropología, hablar de filosofía, hablar de ciencia. De la evidencia. De la evidencia empírica. Que hasta no hay que ser creyente ni cristiano para darse cuenta que 2 más 2 es 4. Y que si tú le metes un bloqueador a un niño, le puedes destruir su vida, dejarlo estéril, que sus huesos sean de cristal, destruirle la vida. Entonces, el principio de esta defensa es un principio cristiano, primero por amor a Dios, segundo por amor a lo que más ama el Señor, que creo que es lo que más ama, que son los niños y las familias, la autoridad, su iglesia. Porque es que la familia es la representación de la iglesia de Jesucristo. O sea, esa es la representación y es lo que él más ama. Quiere cuidarla, quiere cuidar a su iglesia, quiere cuidar a los padres, a los niños. O sea, los niños son lo que él más ama. O sea, de por sí en Isaías lo dice, hay que cuidar a la viuda y al huérfano. Nos da esa orden. Confronta a los políticos de la época diciendo, ustedes no están haciendo eso. Todo Isaías 1 no encuentra un texto completo de una vaciada por parte de Dios a los políticos de la época. Ustedes no están cuidando lo que más me importa a mí, que son las viudas, los huérfanos, a los más inocentes, a los que no pueden levantar la voz por sí mismos. O sea, esto realmente es algo muy fuerte, tiene un trasfondo espiritual para mí. Esto no solamente es una batalla de likes, una batalla de ver cuál es el video más viral. No es una batalla de qué tan bonito habla en el Congreso. Siento que es una batalla de hacer una misión en lo público, un misionero en lo público. O sea, tomar ese llamado de parte de Dios, esas cosas que le duelen a Dios en el corazón y defenderlas en lo público. Creo que eso es lo que yo más veo y me apasiona de este tema. Y yo tengo un sueño. El sueño que yo tengo es ver a Jonathan debatiendo en el Congreso contra el progresismo. Es un sueño que tengo y yo sé que es el sueño de miles de personas que están viendo esta entrevista. Y esto se trata, hagan de cuenta, como si fuera David versus Goliat. Porque finalmente Jonathan no tiene ni esa maquinaria, ni los grandes capitales detrás de esto, porque ya sabemos que muy pocas personas están interesadas en defender estas causas, pero estas causas son definitivamente lo que debería estar en el corazón de cada creyente. Sin lugar a dudas, yo pienso que Jonathan es la persona más capaz para debatir en el Congreso contra estas ideologías. Y te lo digo, tú sabes que desde el primer día en que te dije, bueno, ¿y vas a ser candidato, sí o no? Te lo dije. O sea, no creo que haya nadie más capaz que tú
para realmente dar estos debates en el Congreso. Y como esto es David versus Goliat, pero tú tienes un ejército grande de personas que te admiramos. Gracias, Sarita. Y que nos sentimos representados por ti. Y que también soñamos con verte ahí con un micrófono en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. ¿Qué podemos hacer para apoyarte? Bueno, primero entrar en campaña. Vamos con la campaña de frente. Hoy hago parte del partido Salvación Nacional, el partido del Tigre. Entonces, lo primero es entender que el 8 de marzo hay que salir a votar. ¿Cómo hay que votar? Buscar en el tarjetón la cara del tigre, marcar el logo del tigre que dice Salvación Nacional y buscar en Bogotá el 118, que es el último de la lista. Esa es una forma en pues apoyar con el voto. Obviamente tenemos que multiplicarnos. Todas las personas que quieran estar en votar por esta causa tienen que unirse, multiplicarnos, porque realmente el reto es alto. El reto no son 500 votos, es un reto de mucha votación y uno dice, estos son grandes ligas. 70,000 más o menos. No, en Cámara de Bogotá tú puedes con 30,000 votos. No, pero vámonos por encima. Ah, no, hay que apuntarle a Sí. que la lista del tigre en Bogotá tenga 300,000 votos al menos. Exacto. 300,000. Con 300,000 votos en la lista del tigre nos va a dar para poner 2 cámaras. Les voy a decir algo. Con todo, esto lo voy a decir con el corazón, hay 2 personas pro vida en esa lista. Y el sueño es que las 2 personas pro vida que estamos en esa lista, cuando digo personas pro vida, es gente que hemos hecho activismo, salgamos. Sino paracaidistas que llegan, No, ay, no. y yo también defiendo la vida, ay, y yo también defiendo la Ahí vida. ya vemos 2 personas. Yo que- puedo dar fe de quiénes son los que han estado con nosotros, hombro a hombro, en estos últimos años. Y hoy están en esa lista, hoy estamos en esa lista, hoy compartimos esa lista. Pero si la gente nos quiere ver a los 2 allá en el Congreso, hay que votar desesperadamente Por Salvación por Nacional, Salvación Nacional y el Cámara Tigre. Bogotá. Cámara Bogotá, obviamente tengo mi fórmula al Senado, que esa es súper fácil, 5, pero la mía es aún mucho más Alejandro fácil. Espina, el número Claro, 5 de es Senado de Salvación. Pero la de Cámara es muy fácil de votar porque es coger el tarjetón y buscar el último. No hay que hacer más. El 118. El 118 es el último, pero vamos a multiplicarnos y hacer una campaña bonita. Cuando digo que es una campaña bonita es que aquí no se le está ofreciendo puestos a nadie, que aquí no se le está ofreciendo mermelada a nadie, que aquí la única promesa es lo que tú acabas de decir. Y es la única promesa que puedo hacer, que me voy a parar allá a defender esto como un tigre. Ahí sí salió como el símbolo del partido. Vamos a sacar las garras por los niños, por la familia, por la vida desde el vientre. Vamos a dar una pelea fuerte, o sea, no van a tener una persona tibia allá, o sea, yo no me voy a ponerme a abrazar con los políticos a ver si es que está enfermo o no está enfermo. No, para mí allá en la política van a ser mis contrincantes o van a ser mis amigos. Y van a ser no amigos míos, sino amigos de la causa. O sea, en la política, cuando salgamos del Congreso nos tomaremos tintos con el que sea, pero dentro del Congreso van a haber una persona que sin tibiezas va a defender esto a capa y a espada. Y así como lo hicimos sin tener una credencial, lo vamos a hacer con una credencial en la mano, que es poder defender a la sociedad de estas ideologías woke, progresistas y de extrema izquierda, que es lo que tenemos que sacar de este país. También obviamente tendremos en la apuesta o en las propuestas temas de libertad económica, temas de reducción del Estado, porque yo creo que la forma más eficaz de destruir y de acabar la corrupción no es decir, ay, voy a acabar la corrupción, es reduciendo el Estado, porque entre el Estado más grande es, pues hay más plata para robar. Cambio, si tú le vas quitando el poder al Estado, vas a poder tener una administración pública más eficaz. Entonces, esos son otras propuestas, son otros temas que vendrán más adelante, pero obviamente tenemos una bandera clara y es trabajar por los niños, por la fe, por los padres, y ahí es donde tenemos que enfocarnos mucho. Y yo les pido su colaboración, porque ya sabemos que esto es David versus Goliat, y que si Jonathan
llega al Congreso de la República es porque es la mano de Dios en todo esto, pero también necesitamos a los siervos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios apoyando esta candidatura y no solamente votando por él, sino apoyando la campaña, es decir, poniéndonos la camiseta, volanteando, compartiendo los videos, hablándole a la familia, hablándole a los amigos, hablándole a las personas que están en los grupos de conexión. Entonces yo les pido que por favor movamos esta candidatura, porque no creo que somos muchos los que soñamos con ver a Jonathan atacando todo este discurso progre que nos tiene hartos y que realmente ha acabado con la sociedad. Entonces tenemos que volver otra vez a los fundamentos y para eso necesitamos personas que tengan este nivel de valentía, que tengan un discurso directo, un discurso fuerte, porque este es el tiempo que nos tocó vivir. Entonces, recuerden, Salvación Nacional, Cámara, Bogotá, 118. Un mensaje final. El mensaje es que tenemos que creer, primero, que podemos sacar a la izquierda a este país, que podemos tener un Congreso que defienda la vida de la familia, la verdad, la libertad, y eso cómo lo hacemos, decía un político amigo nuestro, los ángeles no votan. Tenemos que salir a votar, tenemos que multiplicar el voto y definitivamente contagiar a las personas de esta pasión y creo que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues muchas gracias y ya saben, compartan este video.